Para compartir con ustedes es el tema del bautismo en el Espíritu. Es un tema que va relacionado con los temas que ya hemos estado viendo anteriormente. Va de la mano con el bautismo propiamente, va de la mano también con lo que es la iglesia también, va de la mano con un nuevo nacimiento. Entonces, si usted ha estado atentos a todos los programas anteriores, este programa también es para usted. ¿Qué tal, hermano Ángel? Muy buenos días. Buenos días hermanos, buenos días tengan todos los que están sintonizando en esta mañana por todos los medios, tanto por el canal JRTV, Canal 10, como por el Facebook. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que hacen parte, hacen vida de este programa, porque sin ustedes allá del otro lado de las pantallas, este mensaje no sería llevado, ¿no?, de alguna manera a cada uno de nuestros corazones. Recordemos que es un mensaje para nuestra vida, para nutrirnos espiritualmente, para nuestro hogar, para nuestra familia. Y como hablaba mi hermano, ¿no?, el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de ese bautismo. Ya hemos conversado el día jueves, conversamos acerca del bautismo en aguas, qué era el bautismo en agua, qué simbolismo tenía ese bautismo en agua, pero hoy el Señor Jesucristo va un paso más adelante y nos habla acerca del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender este bautismo también, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como templo y morada del Espíritu Santo habita en cada uno de nuestros corazones, habita en nuestra vida. Lo vimos cuando hablábamos acerca de la iglesia. Nosotros, como cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos iglesia. Somos parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo. Pero vámonos allí al mismo versículo que leímos el día jueves, Romanos capítulo 6, versículo 4. Los invito a que puedan tener su Biblia allí a la mano, que puedan tener la palabra de Dios para que podamos leer juntamente esta porción bíblica. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos acá que el bautismo en el agua tiene un simbolismo. Muero al mundo, muero al pecado y ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. He sido resucitado juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces vemos acá que el bautismo en agua es una declaración pública. Yo le digo a la humanidad, le digo a la sociedad, le digo a todos mis familiares, amigos, a todas las personas que conozco, que ahora soy una nueva persona, que ahora tengo una nueva vida, que ahora sirvo al Señor Jesucristo y soy testimonio vivo de que Cristo transformó mi vida. Amén. Entonces vamos a encontrar diferencias, ¿no?, para que no haya muchas dudas de repente, porque siempre existe entre nosotros pues esa duda, ¿no?, sobre el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu, ¿es lo mismo, es diferente? O solamente de repente se dio en el tiempo del Pentecostés, pero que no sea nosotros lo que estemos hablando en este momento, sino que sea el Señor a través de su palabra. Cuán importante, porque lo tenemos como costumbre, ¿no?, decir en este programa que sea el Espíritu, que sea el Señor el que esté hablando hacia nuestros corazones, que sea Él el que disipe toda duda, que sea Él el que nos permita ver ese camino limpio para poder seguir la verdad en lo que es el Cristo, la palabra de Cristo, ¿no? Entonces, cuando usted leía el versículo 6.4, que vamos a tomarlo como un versículo pues de inicio, ¿no?, para empezar a entender, usted nos está explicando que es el bautismo en agua, es un bautismo que va a darse por medio de la fe. Es aquí donde mi fuerza, o donde lo que yo pueda hacer, mi fe, me va a permitir ingresar a este primer bautismo, que es el bautismo por agua. ¿Qué es el bautismo por agua? Entonces, como hablaba Juan, ¿no?, yo los bautizo en agua, pero vendrá uno que los bautizará en espíritu. Entonces, para que se dé este segundo bautizo, ya no va a ser mediante nuestra fe, sino ya va a ser el Señor Jesucristo a cada uno bautizándonos por medio del Espíritu Santo. Ya recordemos que la palabra bautizo venía de la palabra, de lo que significa en el griego inmersión. Entonces este bautismo, el primer bautismo que estábamos hablando en agua, era una inmersión que vamos a tener en agua. Pero en este segundo bautismo es el Señor el que nos va a inmersionar en lo que es el Espíritu Santo.
Amén, amén. Y es importante que nosotros podamos entender esta situación, ¿no? Nosotros primeramente nacemos del Espíritu. Lo veíamos cuando hablábamos acerca de ese nuevo nacimiento. Yo nazco del Espíritu. Jesús le dijo a este Nicodemo, a este hombre conocedor de la ley, le dice, mira, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces vemos acá la importancia de que Jesús le dice, mira, es necesario un nuevo comienzo. Es necesario que podamos tener una relación nosotros entre Dios, el Espíritu Santo y nosotros. Entonces es necesaria esa relación. Entonces, si bien es cierto, el Espíritu Santo ha estado desde el inicio, el Espíritu Santo siempre ha estado, y vemos que el mismo Jesucristo es nacido por medio del Espíritu, y lo vemos ahí en el libro de Lucas capítulo 1, cuando el ángel visita a María y le dice que el Espíritu Santo ha llenado su vida y ella concebirá y dará a luz un hijo. Entonces vemos que el mismo Jesucristo es nacido del Espíritu Santo. Mas sin embargo, nosotros viendo y analizando las Escrituras, ese mismo Espíritu Santo que le dio vida al Señor Jesucristo fue el mismo Espíritu Santo que bautizó a Jesucristo también en el río Jordán. Recordemos que Jesucristo va al río Jordán, a donde Juan el Bautista, y Juan le dice que más bien él era el que debería recibir ese bautismo, pero Jesucristo le dice, tranquilo, es necesario que de esta manera sucedan las cosas. Es necesario que así sea, que podamos nosotros continuar la palabra del Señor como debe ser. Entonces vemos que cuando Jesús es bautizado allí en el río Jordán, dice la palabra del Señor que los cielos se abrieron y una voz sale del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vemos la presencia del Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, dice la palabra del Señor. Y ahí nosotros podemos ver que ese mismo Espíritu Santo que hizo que Jesús naciera es el mismo Espíritu Santo que ahora le da una autoridad y un poder a Jesús. ¿Para qué? Para comenzar su ministerio. Para empezar entonces el ministerio, ¿no? El encargo de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces estamos entendiendo que es necesario recibir ese poder espiritual, ese poder de parte del Espíritu Santo, que va a venir de parte o encargado de parte de Cristo, ¿verdad? Nosotros ayer estábamos pues escuchando una prédica muy bonita en nuestra iglesia, estábamos escuchando que exactamente el Dios es un Dios de orden. Desde el inicio el Señor nos enseña que hay un orden para todo, ¿cierto? Vamos a nosotros ver con claridad, tener una visión clara de lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Cierto? Nosotros también tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos enseña que hay un orden para todo. Cuando usted dice, tranquilo, es necesario que se haga de este modo, nos está enseñando a nosotros que hay un orden para eso. Porque en esto no interesan nuestras emociones, no interesa lo que a mí me parezca. Yo creo que esto tiene que ser de esta manera. Mi relación con Dios es una relación especial. Mi relación con el Señor es una relación diferente. O sea, aquí no existe eso. Eso se llama emocionalismo. Lo que el Señor nos enseña desde el inicio es que hay un orden para todo. Y cuando el Señor Jesucristo hoy en día a través de su palabra nos está diciendo que es necesario que venga el Espíritu Santo, yo les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan 20 y vayamos al versículo 22. Y nos dice el Señor, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Era necesario que el Señor Jesucristo les encargue, les dé el poder del Espíritu Santo a sus apóstoles, porque ellos iban a recibir un encargo, ellos iban a empezar con una encargatura. Entonces, era necesario, porque después de esto es donde Pedro recién todavía, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, es donde Pedro en Hechos 2:38, él dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él habla con convicción, porque antes de esto él todavía no tenía el Espíritu Santo. Él no tenía ese poder para decirlo a otros. Era necesario que él lo recibiera primero, para después que lo has recibido, tú lo puedas compartir e impartir a otros también. Entonces, ¿cuán necesario es recibir el don del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? Ahora, no solamente estamos hablando
de la etapa, bueno, usted dirá pues de repente, eso fue en el Pentecostés y eso fue una sola vez, solamente fueron para los discípulos, solamente fue para esa época. No, hermanos, el mismo apóstol Pablo nos enseña que eso fue para todos. El Espíritu Santo fue impartido para todos. Y aquí les he traído en 1 Corintios 12, 13, y nos dice el Señor, la epístola de Pablo, perdón, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En las cartas de Pablo, en este libro que estamos leyendo en 1 Corintios, usted va a encontrar que fue el Espíritu derramado para todos, pero no es un acto voluntario que usted lo va a poder hacer, sino va a venir a través de Jesús. Una vez que usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador a través del bautismo en agua, va a venir un segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo no quiere decir tampoco que es que el Espíritu no está conmigo hasta que sea bautizado. No, el Espíritu Santo está allí desde el momento en que nosotros decimos, Señor, te acepto a ti en mi corazón, acepto y quiero servirte, quiero honrarte, quiero agradarte. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, y esto es antes del Pentecostés. Esto es antes de que el Espíritu Santo se derramara sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesús en el día de Pentecostés. Y vemos acá que dice el capítulo 20, versículo 21, vamos a leerlo desde el 21, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, antes del Pentecostés ya Jesucristo les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban, que el Espíritu Santo venga a morar en sus vidas, que el Espíritu Santo venga a morar en sus corazones, que el Espíritu Santo venga a morar sobre cada uno de ustedes. Pero después de toda esta situación vemos que sigue avanzando, ¿no? Los discípulos siguen avanzando, los apóstoles, y no es hasta Pentecostés, hasta el libro de Hechos capítulo 2, que viene, dice, y viene de una manera similar. Mira lo que dice allí el libro de Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente, ¿qué dice? Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vemos que hay similitud entre lo que hizo Jesucristo y cómo descendió el Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos, sobre cada uno de los que estaban reunidos allí. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, hay unidad. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay amor. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay disposición de yo poder servir al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesucristo le sopló sobre los discípulos, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya allí había una voluntad, un deseo de cada uno de los discípulos en seguir la obra del Señor Jesucristo. No quedarse quietos, sino que ellos querían continuar dando ese mensaje de salvación, querían continuar llevando esa predicación, y lo vemos, ¿no? Como decía usted, Pedro, antes del Pentecostés, ellos estaban todos unánimes juntos, dice la palabra del Señor, en oración, y ellos conscientes de que en cualquier momento podían venir también en contra de ellos en el lugar donde estaban reunidos, porque estaban siendo atacados todas las personas que decían que seguían al Señor Jesucristo en ese tiempo. ¿Ya? Entonces a lo mejor allí en esa situación había como temor, miedo, me pueden venir acá al lugar y pueden venir a matarnos, literal, podrían haber dicho los apóstoles en ese tiempo. Pero vemos que una vez que el Espíritu Santo llega a cada uno de ellos, ese temor se va. Se pierde el miedo, se pierde el temor, y dice que ellos salen y predican. Y vemos esa gran predicación de Pedro a todas las personas que estaban en ese lugar. Recordemos que esta fiesta del Pentecostés, muchas personas de otros lugares iban allí a celebrar esta fiesta. Entonces, por esa razón, decimos nosotros que hay un plan de parte de Dios. O sea, no por casualidad el día de Pentecostés ellos fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, no por casualidad. Era porque ya había un propósito, era necesario que la palabra del Señor Jesucristo fuera difundida a muchos lugares. Y dice que alrededor de 3,000 personas solamente creyeron en ese día y fueron bautizados ese día.
Entonces, cuán importante es que venga ese bautismo del Espíritu Santo para nuestro ministerio. Recordemos que cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, cuando llegamos a los caminos del Señor, no es para yo simplemente ir a una iglesia a sentarme los domingos. No es simplemente para yo ir a la iglesia a recibir un estudio o solamente para recibir una palabra. No, es para yo colocar en práctica todo lo que el Señor Jesucristo ha depositado en mi vida. ¿Qué decíamos el día jueves? ¿Cuál era esa gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo? Ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Entonces nosotros tenemos un objetivo, tenemos una misión. Mi misión no es irme a sentar solamente a la iglesia. Mi misión no solamente es ir y decir que soy cristiano. No, mi misión es predicar también el Evangelio de Dios. Mi misión es predicar, anunciar que Cristo viene, predicar y anunciar que Cristo murió por mis pecados y llevar al arrepentimiento a todas las naciones. Ese es el objetivo de todos los cristianos. El problema es que muchas veces nosotros tergiversamos la palabra de Dios y creemos que simplemente con yo decir que soy cristiano es suficiente. Pero cuando nos damos cuenta de que hay un propósito, hay un objetivo, hay una misión de parte de Dios, es necesario que venga el Espíritu Santo a llenarme de poder. Porque esa es una de las principales funciones que viene el Espíritu Santo. Por eso viene el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿para qué? Para darnos poder. A lo mejor yo antes tenía miedo, o antes no me gustaba hablar en público, antes tenía temor, pero ahora que vino poder sobre mí, ahora yo pierdo el miedo a hablar en público, pierdo el miedo de tratar a las personas, pierdo el miedo. ¿Por qué? Porque hay un poder de parte de Dios en mí que ha transformado mi vida. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos decirle, Señor, quiero que tu Espíritu me dé ese poder también. Como los apóstoles recibieron ese poder y no solamente se quedó en el Pentecostés, continúa vigente hasta la actualidad. El Espíritu Santo sigue vigente hasta la actualidad y el Espíritu Santo sigue manifestándose de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Así es, mis queridos hermanos, amigos, es a través del Espíritu Santo es que uno va a recibir este poder. Es un poder que es un poder sobrenatural. Ese es un poder que no tiene lógica, por así decirlo. Por supuesto, ¿no? Ya hemos nosotros dado este primer paso de fe. Nosotros hemos dado este primer paso de fe y hemos decidido bautizarnos para arrepentimientos. Entonces es necesario este segundo bautizo en el Espíritu. Es necesario porque esto es lo que nos va a dar nosotros ese poder, como usted estaba diciendo, ese valor. Porque exactamente nos enfrentamos a un mundo difícil, claro, no las mismas dificultades a lo cual los enfrentaban los apóstoles con ese riesgo de muerte de repente, ¿no? Por predicar la palabra, pero también nos enfrentamos a un mundo difícil donde lo que está mal se le dice que está bien. Es lo que tiene más vistas, es lo que es más aceptado. Entonces va a necesitar usted de mucho valor para que usted predique la palabra. Porque le van a tildar de repente de muchas veces, oye, este es un pata que está loco, oye, este habla así, pero ¿por qué este de acá es un mojigato? O así, los cristianos tienen que ser mansos. Claro, el Señor Jesús nos decía, sean como yo, mansos, de corazón. Pero ese mansedumbre que está hablando el Señor Jesucristo, de corazón, es transformado en valentía. Porque nosotros necesitamos de mucho poder, necesitamos de mucha valentía. El Espíritu Santo no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de valor, de dominio propio, para poder enfrentar las vicisitudes. Cuando estábamos hablando del tema del bautismo en arrepentimiento, dábamos un ejemplo de que era necesario, más o menos lo hacíamos como ejemplificándolo, que íbamos a iniciar una carrera. Para iniciar esa carrera era necesario despojarnos de aquello que no nos sirve, de andar ligeritos. Cuando uno va a empezar una carrera, una maratón, 15, 20 kilómetros, hace lo más liviano posible. Nadie se abriga con casaca, chompa, nadie, ¿no? Nadie va a cargar una mochila. Era necesario librarse de eso. Ahí viene el primer bautizo en el arrepentimiento. ¿Y cómo continuaríamos entonces? Aquí va a venir lo que es nuestro coaching o nuestro ayudador, el que nos va a preparar para poder nosotros llegar a la meta en esta carrera. Y este es el Espíritu Santo que nos va a guiar Él con toda su palabra para que nosotros tengamos esa fuerza o ese valor para poder afrontar ese reto que se nos viene por delante. Es una carrera, no es una carrera pues de corta distancia, es una carrera de larga distancia, donde vamos a enfrentar miedos,
vamos a enfrentar de repente desánimos, vamos a enfrentar de repente cansancio, agotamiento, pero el Señor a través de su palabra va a llegar el Espíritu Santo en usted para que usted tenga justamente ese valor necesario para afrontar esa carrera, para seguir adelante, para mirar solamente en la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene, dice la palabra del Señor, a instruirnos, a darnos conocimientos y a recordarnos todas las cosas. Dice que Él viene a recordarnos todas las cosas que Jesucristo ya dejó plasmadas en su palabra. Entonces, ¿cómo yo avanzo en esa carrera? Como dice el hermano, ¿cómo yo avanzo en esa carrera? Nuestro objetivo no es llegar de primero, nuestro objetivo es llegar a la meta. Por eso que Pablo dice, corro la buena carrera, la carrera de la fe. O sea, no es que yo tengo que competir con todo el mundo, llegar de primero, no. Lo importante es yo llegar a la meta. ¿Sí? Nuestro objetivo es llegar a la meta. Entonces, ¿cómo llego yo a la meta? Con ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien viene a mi vida a transformar mi vida, a transformar mi corazón, a transformar mi mente, a transformar todo lo que soy, para poder nosotros continuar en este camino que sabemos que, bueno, muchas veces no es fácil, pero es un camino de fe, un camino de bendición, un camino de amor, un camino donde cada uno de nosotros vamos a recibir lo que necesitamos para afrontar cada situación de la vida. Amén. Saludamos desde ahora, desde ya, a todos los que se están conectando allí por las redes sociales, por el Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. La hermana Alina, el hermano Darío Torres dice buenos días, bendiciones desde Henderson, Argentina. Dios te bendiga, mi hermano, de una manera especial y sobrenatural. La hermana Yulis García, buenos días, dice Dios le bendiga siempre. La hermana Elsa Marlene, Dios le bendiga a mi hermana Marlene de una manera especial. Mi amada esposa también está conectada por allí. Sinaí, Dios te bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural a todos los que se conectan. Dejen su like, dejen su mensaje, su comentario, dejen allí, compartan esta transmisión para que podamos llegar juntamente con el Señor Jesucristo, para que esta palabra pueda llegar a todas las familias, a todos los corazones que necesitan recibir este mensaje de parte de Dios. Y vemos acá que el Señor Jesucristo nos hizo una promesa, dice, y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos allí en el libro de Hechos capítulo 5, cuando Jesús les hace esa promesa nuevamente. Dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces viene que Jesús le hizo esa promesa a los apóstoles, le hizo esa promesa a los discípulos, y dijo, tranquilo, tengan fe, tengan calma, que más temprano que tarde ustedes van a recibir el poder necesario para llevar adelante este objetivo, este plan que ya ha sido preparado para cada uno de ustedes. Amén. Entonces vemos acá en simples palabras que el bautismo en agua nos identifica que la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nos bautizamos en agua simbolizamos que morimos con Cristo y con Él juntamente resucitamos. Y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer entonces? Nos viene a equipar de poder, de fuego de Dios para vivir y testificar. Recordemos que ahora somos testimonio vivo de que Jesucristo vive en nuestros corazones. Ahora somos testimonios vivos de que Jesús es quien vive en nosotros. Entonces tenemos que andar conforme a la voluntad de Jesús. ¿Cómo es eso de que yo digo que soy cristiano? ¿Cómo es eso que yo digo que ahora vivo conforme a la voluntad de Dios, pero ando por allí haciendo maldades o ando por allí haciendo cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios? Entonces, la misma palabra de Dios lo dice. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? O sea, nada tiene que ver. Tenemos que separar eso. Tenemos que separar lo que a mí me contamina del mundo, sacar de mi vida todo lo que no le agrada a Dios. Y eso el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a darle entendimiento para nosotros sacar de nuestra vida lo que verdaderamente no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no nos va a llevar, no nos va a guiar eso que no le agrada a Dios, no nos va a ayudar a llegar a la meta. Recordemos que nuestro objetivo es llegar a la meta, llegar a la presencia de Dios, llegar al reino de Dios. Pero mientras nosotros vamos en esa carrera, hay ciertas cosas que tenemos que ir haciendo.
tenemos que ir predicando el Evangelio, tenemos que ir dando testimonio de que somos hijos de Dios, tenemos que ir avanzando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuán importante es que ese Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas. Cuán importante es que nosotros seamos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Dice que ya nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y la sangre del Cordero, la sangre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Entonces ya no nos pertenecemos nosotros, a nosotros mismos. Por eso, antes de hacerle algo a nuestro cuerpo, tenemos que pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacerle algo a nuestro cuerpo que vaya en contra de la naturaleza de Dios, estamos atentando directamente con el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esto muy en claro, Mira lo que dice allí dentro de la promesa. Jesucristo nos dejó muchas promesas en su palabra, y acá vemos a Juan el Bautista también hablando en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11, cuando tenía Juan el Bautista este ministerio del bautismo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimientos. Hay un objetivo en el bautismo del agua. ¿Cuál es? Yo mostrarle a la humanidad que estoy arrepentido, me he arrepentido de corazón. Recordemos que sin arrepentimiento no hay nada. Entonces dice acá: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimientos, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos acá una situación la cual Juan el Bautista ya le está diciendo a todas las personas: mira, este es el primer paso que estamos dando, pero viene alguien más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces es importante que nosotros podamos preparar nuestro corazón por medio del bautismo, pero tenemos que dejar que sea Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, que nos bautice con poder, Recordemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, pero ese propósito lo vamos a cumplir a la medida de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y seamos bautizados por el Espíritu Santo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Usted leyó un versículo muy importante en Mateo 3:11, donde estaba Juan el Bautista anunciando, ¿no? Yo los bautizo por medio de arrepentimiento, pero vendrá uno, refiriéndose ciertamente a Jesús, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Él los bautizará en espíritu y fuego. Entonces, cuán importante es para nosotros coger esa promesa, ¿no? Saber que esa promesa es para nosotros, para todos nosotros. Estamos dentro de esa promesa. Nosotros podemos recibir entonces el Espíritu Santo de parte de Cristo, de parte del Señor. Pero también tenemos otro versículo para compartir con ustedes. Y vamos a ir al libro de Hechos 1, versículos 4 y 5. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa entonces nos está repitiendo el Señor a través de su palabra. En cada uno de nosotros hay una promesa que va a venir el Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Entonces es necesario que nosotros nos agarremos de la promesa. Es necesario que nosotros entendamos que no estamos lejos de esa promesa, que esa promesa es para todo y cada uno de los hijos, para todo y cada uno de los que han recibido a Cristo en su corazón, para todo y cada uno de nosotros que hemos decidido que es necesario que venga el Espíritu para que nos dé el poder necesario, que nos dé la fuerza necesaria, porque va a haber un ministerio, va a haber un encargo para cada uno de los hijos del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos la promesa del bautismo? Porque más adelante se va a cumplir entonces la promesa. Y es aquí donde nosotros vamos a ir al Pentecostés, y ya que estamos en el libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuán importante es esta palabra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es un hecho sobrenatural, no es un hecho del cual cada uno va a ser consciente y cada uno va a decir, bueno, yo ya tengo un año en la iglesia, ya es necesario que yo reciba el Espíritu. No, este es un hecho que va a venir de parte del Señor y va a ser repartida conforme como Él quiera, a quienes Él quiera, hermanos. Entonces nosotros tenemos que esperar esta promesa sabiendo que se va a cumplir, como juntamente como nos estamos leyendo ahorita, como se cumplió en este momento en el tiempo del Pentecostés, también se va a cumplir para la vida de nosotros. Claro, es que acá hay que entender algo, no es que es cuando yo quiera. Hay un requisito para todo esto. Y el requisito es que tiene que haber primero arrepentimiento en mi corazón y tiene que haber fe de que el Señor Jesucristo es quien está transformando mi vida. No es como les comentaba al principio de que porque yo vaya todos los domingos a la iglesia yo tengo que recibir sí o sí el bautismo del Espíritu Santo. No, el bautismo del Espíritu Santo va a venir a la medida de que yo tenga esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo. No es que yo conozco a Dios, no es que yo tengo una relación con Dios. Dios y yo somos uno, dice que Jesucristo dijo en su oración, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces es importante que nosotros nos unamos a Dios. Por eso es que somos iglesia, porque el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Entonces, para yo poder ser bautizado por el Espíritu Santo es necesario que yo tenga esa intimidad con Dios, que yo converse con Dios, que yo ore con Dios, que yo hable con Dios. Si yo no tengo esa relación con Dios, yo estoy alejado de las promesas que Dios ha derramado sobre mi vida. Dice acá en el libro de Hechos, ¿no? Que estaban todos unánimes, juntos. A lo mejor decimos, pero unánimes y juntos es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es que yo esté aquí con el hermano, estamos juntos. Pero no estamos en unidad a lo mejor. A lo mejor. Creemos que no. Pero en realidad, cuando estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estamos unidos en un mismo espíritu. Entonces me hago entender, no es lo mismo que estemos todos reunidos en nuestra casa, pero cada quien con su celular y entonces están unidos, están juntos, pero no están unidos. Porque cada quien está haciendo lo que quiere hacer dentro de la casa. Cuando nosotros decimos que estamos unidos es que todos estamos en un mismo sentir. Todos estamos enfocados en un solo norte, en un solo horizonte. Y en este caso era el Señor Jesucristo. En este caso, todos los que estaban allí, unánimes, juntos, estaban en unidad en el Espíritu. Ya el Espíritu Santo de Dios estaba reposando sobre cada uno de ellos y era necesario que viniera ahora el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque había una intimidad, había una relación. Había una relación y cuando nosotros leemos el libro de Hechos nos vamos a encontrar muchas cosas acá. Nos vamos a encontrar muchas cosas. Hay promesas para todos. Hay promesas para todos, pero el problema, ¿qué pasa acá? Que muchas veces nosotros no creemos en esas promesas. Muchas veces nosotros no creemos en que va a suceder. Muchas veces no creemos que el Señor Jesucristo va a transformar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Recuerdo que anteriormente, antes de yo llegar a los pies del Señor Jesucristo, yo veía las cosas que sucedían y yo no las creía. ¿Por qué? Porque no había venido una revelación a mi vida. No había venido el Espíritu Santo en mi vida con poder y fuego. Pero una vez que el Señor llegó a mi corazón, una vez que fui transformado por el Señor Jesucristo, dice que esos velos de los ojos son quitados, son sacados. Y ahora no hay división entre Dios y nosotros, sino que ahora nosotros tenemos la oportunidad de adorar al Rey de Reyes, de adorar al Señor de Señores. Y es importante que nosotros podamos seguir leyendo allí, porque dice que la palabra del Señor que en ese momento del Pentecostés estaban muchas personas. Dice acá en el 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Entonces acá vemos algo importante, que había un propósito, ¿no? Todo sucede porque es necesario. Dice que todos los escuchaban hablar en sus propias lenguas y decían y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, merdos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, y ahí comienza a decir de todos los lugares donde cada uno de ellos venían al Pentecostés y decían, oye, esto es algo que no es entendible, o sea, ¿cómo es posible que estas personas que no tienen los estudios necesarios? Recordemos que los discípulos, ¿quiénes eran? Pescadores, personas comunes de la sociedad, pero de allí Dios los sacó y los trajo a su presencia y los sacó y los colocó con un objetivo, con un propósito, con una misión. Y no importa, a lo mejor nosotros como personas decimos, pero es que yo no puedo hacer eso que el Señor quiere que yo haga. No, es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que va a venir con fuego y poder y nos va a dar la sabiduría, el conocimiento para nosotros realizar las actividades que el Señor Jesucristo ha demandado en nuestras vidas. No es que yo me sienta menos, no es que usted se sienta menos, es que cuando el Señor quiere obrar en nuestras vidas, Él lo hace como Él quiere. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No importa si a lo mejor tú dices, mira, pero es que yo no sé leer. El Espíritu Santo de Dios va a venir con poder y fuego y vas a comenzar a practicar la lectura y vas a poder entender rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de todo esto. He conocido personas que han llegado al Evangelio y son personas que no saben leer. Pero como hay un plan de parte de Dios en su vida, el Señor les da las herramientas para que ellos puedan comenzar a aprender a leer. Y en poco tiempo ya aprendieron a leer fluidamente. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y cuando hay el propósito, el Señor mueve las piezas que tiene que mover para que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. A lo mejor yo no me sé expresar bien, no me gusta hablar delante del público. ¿Cómo es eso que ahora el Señor quiere que yo salga y predique y anuncie su palabra? El Señor va a colocar en tu vida, en tu corazón, en tu boca, en tu mente las palabras correctas para que tú puedas hablarle a las demás personas. Pero el problema que es acá, que nosotros muchas veces no creemos eso. No creemos. Ahora, tampoco es que yo voy a salir de manera improvisada. Yo no puedo venir acá al programa y estar sentado en mi casa y decir, hoy son las 9:30, me listo rapidito y vengo al programa, porque el programa es a las 10. No, tiene que haber una preparación de parte de Dios. Decirle, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Que no sea yo hablando, que no sea mi cuerpo, que no sea mi mente, que seas tú. Que seas tú morando en mí y hablando a través de mí para cada una de las personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Todos necesitamos escuchar una palabra de parte de Dios. Todos necesitamos escuchar un mensaje de parte de Dios. Todos necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los llamados no queremos hacer el trabajo. Muchas veces los llamados no queremos hacer el trabajo. Entonces es importante que cada uno de nosotros, lo que ya conocemos del Señor Jesucristo, podamos anunciar la palabra, podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Ir y anunciar este evangelio a todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces es necesario que nosotros prediquemos, anunciemos las buenas nuevas de salvación, que hay una salida, que hay un camino, que hay una puerta, y se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero ¿cómo entendemos nosotros todo eso? A través del Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en nuestros corazones, viene con el bautismo, con poder y fuego. Poder y fuego, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo para tener también ese poder y esa energía para poder hacer lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para que se cumpla ese propósito que Dios ya ha marcado en cada uno de nosotros. Estábamos leyendo un poco el Pentecostés y también nos ayuda también a entender lo que es una iglesia, ¿no? Cuando usted estaba hablando, de repente estaba recalcando la palabra unánimes y juntos, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a entender también lo que es una iglesia, porque una iglesia no es una estructura física, no es un local, no es un espacio, sino es la reunión justamente, es la asociación de cada una de las personas
que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Es una reunión. Entonces nosotros nos alejamos de lo que es la religiosidad, de lo que es solamente ir y presentarnos un día a la semana, sino estamos nosotros recibiendo lo que el Señor ya derramó en cada uno de nosotros. Ahora nosotros vamos a ir al libro de Hechos 2, versículos 38 y 39, porque necesitamos entender que el Espíritu Santo no solamente fue para los apóstoles. Quiero que quede bien claro que el Señor acá en su palabra nos está explicando que es para cada uno de nosotros. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí hay una primera parte, el perdón de los pecados. Cuán importante es que nosotros nos arrepintamos para que esos pecados sean perdonados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es una promesa que es para todos, no es exclusividad de alguien o de un grupo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted no sienta que estoy alejado, usted no sienta que yo me siento, no tengo nada para darle al Señor. Usted no sienta eso. Usted va a recibir justamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo para que usted justamente tenga esa fortaleza, para que usted cumpla lo que es el propósito de Dios en su vida. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de todos los que hemos sido llamados. Entonces ya sabe usted cuál es el camino a seguir. Arrepentimiento, y vendrá el don del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Siempre nosotros nos guiamos bajo lo que dice la palabra del Señor. Como dice el hermano, nosotros no venimos y hablamos de acuerdo a nuestras emociones. Hay una preparación previa, ¿no? A través de la semana nosotros vamos recibiendo enseñanza. En nuestras casas vamos recibiendo, vamos profundizando más en la palabra. Es una búsqueda que es una búsqueda interminable. Esta búsqueda no termina, no dice, ya me terminé la Biblia, ya está, soy un sabiondo. No, esta es una búsqueda que va a ocurrir en lo sobrenatural. Porque si usted no cree, nada va a suceder. Es importante que su fe crezca cada día más. Es importante que usted busque cada día más del Señor Jesucristo. Wow, y acá vemos algo importante. Acá vemos algo importante, y es que cuando vemos este discurso de Pedro, recordemos que Pedro viene de negar a Jesús. Pedro viene de negar a Jesús. Dice que Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y vemos que esto sucedió, y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Entonces vemos la diferencia entre un Pedro que tenía miedo, un Pedro que tenía temor, un Pedro que a lo mejor pasaba por su mente tantas cosas, a un Pedro convencido, un Pedro que estaba seguro de lo que estaba diciendo, un Pedro lleno de poder, un Pedro que no tenía miedo de hablar delante de nadie y decir, yo soy el que andaba con Jesucristo. Vemos que primeramente decía, no lo conozco, no sé quién es, lo negó 3 veces. Y después vemos a un Pedro que decía, esto es de lo que hablaba el profeta Joel. Esto es de lo que íbamos a leerlo, porque es importante esta parte también que habla acá, y dice el discurso de Pedro. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Ya es importante que tenga la palabra del Señor, la Biblia allí a la mano. Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. No lo vamos a leer todo, vamos a leer algunas partes, pero del versículo 14 en adelante vamos a ver todo lo que es el discurso de Pedro. Y dice acá la palabra del Señor, contextualizando un poco, dice que estas personas decían, oye, ¿y estos qué? ¿Están ebrios? ¿Están borrachos? ¿Están embriagados? Y Pedro le dice acá en el versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ya? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y
profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Entonces vemos allí que hay toda una profecía de parte de Dios, pero hay algo importante, dice, y derramaré de mi espíritu. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos creer que el Señor ha derramado su espíritu en nuestras vidas. Si nosotros no creemos que el Señor ha derramado su espíritu en nuestras vidas, nada va a suceder. Porque ya hemos hablado en todos los anteriores programas, ya hemos venido paso a paso. Hemos venido paso a paso. Desde el nuevo nacimiento, hemos venido hablando de la iglesia, hemos venido hablando del bautismo, hemos venido hablando de muchos temas que son importantes para fortalecer nuestro cuerpo, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra alma. Y nosotros poder ir teniendo una visión clara de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, ahora vive Cristo en mí. O sea, Pablo estaba consciente de que el Espíritu Santo de Dios moraba en él. Y que todo lo que hacía Pablo, y Pablo es un testimonio firme. Los invito a que puedan leer todo el libro de Hechos y puedan ver la conversión de Pablo. Los invito a leerlos. Porque Pablo es un hecho, un ejemplo vivo de lo que el Espíritu Santo transforma en nuestras vidas. Vemos un Pablo que antes se llamaba Saulo de Tarso, que atentaba contra todos los cristianos, todo aquel que profesaba a Jesucristo. Pablo los sacaba de su casa. Los sacaba de su casa. Pablo era una persona agresiva, que todo aquel que dijera yo creo en Jesucristo sabía que ya si Pablo lo conseguía, ya no la seguía contando. Pero luego que Pablo es llenado de Dios, Pablo es llamado por Dios a través de su proceso, dice que quedó ciego por un tiempo. Entonces, luego que Pablo tuvo ese proceso, vemos a un Pablo regenerado, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo nacimiento. Ya no te llamarás Saulo, ahora te llamarás Pablo, dice el Señor. Entonces vemos una transformación. Y de igual manera nosotros somos transformados. A lo mejor no somos malos como fue Saulo, pero a lo mejor tenemos por allí situaciones en las que nosotros sí o sí tenemos que sacarla de nuestra vida porque no agradan a Dios. No agradan a Dios. A lo mejor yo soy mentiroso en exceso, a lo mejor yo soy infiel a mi pareja, o a lo mejor hago muchas cosas que no son agradables delante de Dios. O a lo mejor soy soltero, pero ando por allí de fiesta en fiesta, ando por allí haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos sacar de nuestra vida todas esas situaciones. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas. Los invito en esta mañana que le digan: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, bautízame, y que podamos tener esa relación con Dios. Los invito en esta mañana a que puedan decirle: Señor, a partir de ahora yo quiero testificar, quiero recibir el poder y quiero hacer tu voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Es necesario que nosotros le digamos: Señor, quiero que tú mores en mi vida, en mi corazón todos los días. Quiero testificar, quiero recibir ese poder. Quiero recibir eso que necesito para llevar adelante el propósito que hay en mí. Saludamos nuevamente a todos los que se han conectado también en esta segunda parte del programa por el Facebook. A Rebeca, Dios te bendiga. Rebeca, Luz Elizabeth, Dios te bendiga de una manera especial. Leonardo Acosta, Dios le bendiga a mi hermano Leonardo. Dios le bendiga a mi hermano Grady García. Dios le bendiga en gran manera desde Colombia. Dios te bendiga, mi hermano, de una manera especial y sobrenatural. Amén. Entonces el día de hoy este tema no va a quedar hasta acá. Vamos a continuar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque hay mucha tela que cortar, como dicen por allí, mucha tela que cortar en mucho pan por rebanar también podemos decir. En este estudio, porque cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema bastante extenso, porque el Espíritu Santo sigue vigente hasta la actualidad. Así es. Sigue vigente. Los dones del Espíritu Santo siguen vigentes hasta la actualidad. Los frutos del Espíritu Santo siguen vigentes. Ya hablamos en una oportunidad acerca de esos frutos y de quién era el Espíritu Santo. Pero vamos a continuar
para poder desarrollar y quedar mucho más claro el tema también del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro allí. Los invito a que podamos inclinar nuestro rostro por un momento y decirle al Señor Jesucristo cuán arrepentidos estamos y queremos servirle y adorarle. Los invito a que puedan repetir juntamente conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, en esta mañana estoy seguro de que tu Espíritu Santo mora en mi vida. En esta mañana ruego a ti para que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús, y no lo borres jamás. Que seas tu Espíritu Santo, que seas tú guiándome en cada situación, en cada momento, en cada lugar donde me encuentre. Sé tú guiándome, Espíritu Santo. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo mal que haya hecho y quiero vivir conforme a tu voluntad. Padre Santo, eres mi Señor, mi Redentor. Reconozco que eres Rey de Reyes, reconozco que eres Señor de Señores y reconozco que has venido por mí a morir en la cruz del Calvario, y no solo has muerto, sino que has resucitado de los muertos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le hacemos nuevamente la invitación a todos. Por supuesto, claro que sí. Nosotros estamos, si usted quiere acercarse a nuestra iglesia, se llama la Iglesia Apostólica Kairos. Está ubicado en la avenida Prolongación El Palmo, a una cuadra de Chifa El Paisa. Estamos ahí pues los días lunes y viernes a partir de las 7 de la noche, y los días domingos, mañana, estamos desde las 5 de la tarde. Ahí las puertas de la iglesia, en nuestra iglesia, están abiertas de par en par para pues recibirlos y alimentarnos juntamente, recibir ese alimento tan necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Como dijo el hermano, va a haber un cambio, va a haber una transformación. No solamente es una conversión que se va a ver exteriormente, sino también esa transformación necesaria que va a venir desde adentro hacia afuera, porque es necesario que nuestras vidas se transformen, es necesario que haya un cambio en nuestras vidas, ¿no? No vamos a estar siempre iguales. Esta vez, pues, juntamente con el Señor, nosotros vamos a recibir esa transformación. Entonces, están ustedes invitados y despedidos también de este día que hemos compartido juntamente con ustedes la palabra del Señor. Amén. Y recordarles que estamos conectados por las redes sociales, por el canal JRTV, Canal 10, todos los días jueves y sábados a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, dese su tiempo, su espacio para recibir una palabra, un mensaje de parte de Dios. Estamos acá sus servidores para llevar ese mensaje. No es lo que hay solamente en nuestras vidas, sino lo que el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones para llevarle a cada uno de ustedes. Espero que sea de provecho, de bendición. No olvide compartir, no olvide darle like a cada una de las transmisiones, y sé que el Señor va a orar de una manera especial. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos por este medio nuevamente el día jueves 10 de la mañana. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.